Ok, súper, gracias. Bueno, entonces vamos a ver la parte de bienes públicos. Aquí el problema son las características del bien que vamos a estudiar y vamos a ver cómo esas características del bien influyen en cuánto se debería de proveer, ¿verdad? Y cómo los teoremas fundamentales del bienestar no se cumplen. También vamos a empezar a estudiar algunas soluciones. Entre las soluciones que vamos a discutir es, bueno, una solución de mercado, ¿verdad? Que se llama, que se puede ver como de mercado, que se llama el equilibrio de Linda, pero para lo que se requiere tener información perfecta sobre las preferencias de los individuos por el bien. Luego vamos a ver algunas alternativas de intervención del gobierno, tanto cuando provee el bien público o cuando genera algún tipo de estímulo, de estrategia para que se provea más del bien público. Y vamos a terminar, si nos da tiempo, de cubrir la parte de cómo valorar el bien público, porque es que la parte de las preferencias es lo que va a determinar cuánto debería de proveer y si a veces si se debería de proveer o no un bien público. Y entonces tenemos que valorar, digamos, tenemos que medir cómo la población valora ese bien público y compararlo con los costos. Normalmente esa parte no me da tanto chance de cubrirla, pero lo que vamos a hacer, en tanto detalle más o menos, ¿verdad? Mejor dicho, pero lo que vamos a hacer es que mencionar las estrategias con las que se miden o con las que se valoran las preferencias. Y entonces cuando ya ustedes se enfrenten a algún problema de ese tipo, ya pueden acordarse de que en la clase de economía pública mencionamos algunos de los métodos y entonces ahí ya pueden revisar y, más a profundidad. Igual, siempre, si están interesados en alguno de esos temas, me pueden contactar y les puedo dar más material para que aprendan más en profundidad. Los temas que vamos, bueno, ya eso es lo que vamos a cubrir, ¿verdad? Ya en forma teórica vamos a hablar un poco sobre la definición de bienes públicos, vamos a hablar sobre la provisión óptima de los bienes públicos, que es, digamos que es el que es eh, denme un chancecito, por favor. Ya, un minutico. Ya, un minutico. Listo. Disculpen, es que a veces tiene que ver como me llaman porque van a cortar la luz o algo así. Y si cortan la luz se me acaba la clase, entonces tenía que chequear qué era lo que estaba ocurriendo. Pero no, todo bien, así que podemos seguir adelante. Eh, ¿Están ahí todavía? ¿Y sí me oyen? Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, la parte de la provisión óptima de los bienes públicos, que lo que significa es que, digamos, ahí vamos a resolver cuál sería el óptimo, ¿verdad? Y con la contribución voluntaria vamos a identificar qué es lo que ocurriría cuando las decisiones se toman en forma descentralizada. Cada quien trata de optimizar su propio bienestar y cuál es el resultado.
Y después comparamos las dos y vemos y vamos a ver qué tan alejados estamos del óptimo cuando las decisiones se toman en formas descentralizadas. Y luego vamos a hablar del equilibrio de Linder, que es una especie de solución a este problema que se puede implementar cuando existe información perfecta. Y después, bueno, ahí vamos a ver sobre la provisión de bienes públicos de parte del Estado y sobre los temas de valoración, ¿verdad? Para empezar, hoy vamos a hacer un pequeño juego o ejercicio, ¿verdad? Que vamos a asumir que cada uno de ustedes tiene 10 monedas y las tiene que repartir entre privadas y públicas. Y lo que vamos a hacer es que hay puntos extras para el examen, ¿verdad? Entonces, si ponen, por ejemplo, si ponen 5 monedas en la parte privada, van a recibir 5 por 0,1 y si ponen, y si las otras monedas van a la clase, ¿verdad? Lo que van a recibir es esas monedas que van a la clase, se van a cuantificar, se van a sumar todas y se van a promediar y después con el promedio se va a identificar, digamos, con el promedio de todas esas, lo que vamos a hacer es multiplicar por 0,2 y así vamos a generar el número de puntos extras para el examen que va a tener cada uno. Ahí, ¿verdad? La parte es que el efecto marginal que tiene sobre sus puntos es diferente, ¿verdad? Porque para uno es directo, ¿verdad? Para las privadas el efecto es directo, pero para las públicas hay que pensar en cuánto va a cambiar el efecto marginal si ustedes pongan monedas públicas en el promedio y cuál va a ser el efecto sobre los puntos extra en el examen. Antes lo hacíamos en una hoja, pero como ahora estamos en virtualidad, me pueden escribir un mensajito por privado, por el chat, ¿verdad? Donde me ponen tantas, 5 monedas privadas y 5 monedas públicas, o 8 monedas privadas y 2 públicas, o 2 privadas y 8 públicas. Adelante, tienen un minuto para escribir. Sí, si tienen alguna pregunta, me avisan. Me tienen que decir cuáles son privadas y cuáles son públicas, ¿verdad? Exactamente, porque si me ponen en paréntesis no voy a saber cuál querían decir que era privada y cuál pública. Profe, ¿a cuál de los dos usuarios le enviamos el mensaje directo? Qué buena pregunta, a cualquiera de los dos. Ahí me fijo. Ok, gracias. Tal vez al que estoy presentando, si pues logran identificar el que estoy presentando, donde sale la presentación, pues mejor. Bueno, yo creo que no sé cuál. Mejor a los dos. Mejor a los dos, por favor. Ok, gracias. Gracias a vos, se me fue.
Creo que hace falta alguno. Que me den, acuérdense que me tienen que mandar a los dos usuarios. Y si no saben cuál, me lo mandan a los dos de nuevo. Yo ahí después veo que no se repitan y ya. Ok. Yo creo que ya estamos listos. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay gente que puso las 10 en privado, hay otra gente que puso las 10 en público, otros que puso 6 y 4, otros que pusieron 4 y 6, otros que pusieron 2 y 8 y otros 8 y 2 y 3 y 7 y 7 y 3. O sea, está repartido. Y también 5 y 5. Aquí, ¿cuál es el óptimo de Pareto en este juego? ¿Alguien tiene una idea de cuál sería el óptimo de Pareto? Si hay un planificador que puede tomar la decisión por todos, ¿cuál sería lo mejor para todos? Que todos den su contribución a las monedas de la clase, digamos. Sí, exactamente, ese sería el Pareto óptimo. Porque, digamos, ¿sí? ¿Cuál sería, profe? Que no entiendo. Ves que el rendimiento es mayor en las monedas públicas que en las monedas privadas. Entonces, si todos dan 10, el promedio aquí sería 10 y entonces serían 2 puntos para cada uno, ¿verdad? Y si todos dan monedas privadas, digamos, sería solamente uno. Y entonces eso es lo máximo, que todos den 10 para las monedas públicas. ¿Cuál es el equilibrio de Nash? ¿Cuál es el equilibrio de Nash? ¿Se acuerdan cuál era el equilibrio de Nash? ¿Cómo puedo identificar el equilibrio de Nash en este juego? Nadie se anima. Digamos, dale, ya. No, no, iba a decir que no me acuerdo, profe. Ok. Digamos que el resto de jugadores están dando 5, ¿verdad? Que el resto de la clase en promedio da 5, ¿verdad? Entonces, ustedes son 10, ¿verdad? Entonces, si ponen en 10 monedas en público, ¿cuánto les aumentaría los puntos extra? ¿En cuánto mueve el promedio? Esos 10 últimos puntos. En 2, me parece, profe. No, si son 10, ¿verdad? Digamos que son 10, entonces el 10 personas, entonces serían 11, ¿verdad?
tienes y metes 11, entonces habría que promediar 5, como que si los otros 10 hubieran dado 5 y vos das 10, entonces sería menos de 6, ¿verdad? Entonces el aumento tuyo sería, digamos, tendrías que comparar menos de 6 con que si hubieras puesto las monedas privadas, que sería 6, que sería un punto adicional, porque hubieras puesto todas las monedas en privado y entonces hubieras recibido un punto adicional entero, ¿verdad? No menos. Y entonces, no importa lo que hagan las otras personas, como el efecto que tienen ustedes sobre el promedio es tan pequeño, ¿verdad? Siempre va a ser, digamos, en ese caso, de 10 a 1, siempre va a ser menor que 1, ¿verdad? Entonces, siempre el equilibrio de Nash es tirarse y dar todas las monedas privadas, ¿verdad? Y entonces esto es un ejemplo donde el óptimo de Pareto está exactamente de un lado y el equilibrio de Nash está del otro. Por eso se llama, este experimento se llama el experimento del bien público. Y lo que normalmente ocurre es que la gente nunca da 10, ¿verdad? Y tampoco da 0. Un poco lo que se prueba aquí es, bueno, que bueno, primero, digamos, que los supuestos de racionalidad realmente no se cumplen, ¿verdad? Porque todos debieron, ese es el equilibrio de Nash, todos se debieron de haber sentado a calcular y decidir, no, voy a dar 0 al público y me voy a dejar todos los 10 en privado porque gano un poco más. Pero tampoco la gente se va, todos nunca se van al 10, ¿verdad? Que es donde llega el óptimo de Pareto y donde todos habrían alcanzado el máximo. Lo que ocurre normalmente es que se da alrededor del 20%. Este tipo de juegos se empezó implementando en estudiantes de economía, ¿verdad? Pero después se ha ido implementando en diferentes contextos y en diferentes lugares del mundo. Y lo que se encuentra es que en diferentes lugares del mundo la gente empieza a proveer diferentes niveles. Creo que es, por ejemplo, en Asia que la gente llega. Normalmente entregan muchísimo más. Entonces, esto es súper interesante porque ahí es donde tenemos el problema del free rider, ¿verdad? La persona que dio 10 al público está dando todo, ¿verdad? Para maximizar, pero las otras personas pueden decir, hey, no, o sea, me voy a aprovechar de que él está dando 10, ¿verdad? Y yo voy a recibir, si todos dan 10, yo llego y doy y recibo 11, ¿verdad? Que es más que lo que van a recibir, ¿verdad? Entonces siempre existe ese incentivo para desviarse y eso es lo que hace que el equilibrio de Nash termine siempre siendo que todas las monedas son privadas. Entonces, bueno, es un poco un ejercicio intuitivo sobre cuál es las características del bien público, ¿verdad? Aquí el bien público es ese promedio donde depende de la contribución de todos los individuos y los beneficios son agregados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está. Ahora, al final de la clase, cuando conversemos un poco sobre comportamiento, vamos a ver qué es lo que ha encontrado la literatura en relación a ese tema en específico, utilizando experimentos como el que acabamos de hacer para probar cómo resolver el problema, cómo diferentes instituciones pueden resolver el problema y cuáles son los resultados bajo diferentes contextos. Vamos a regresar a las definiciones y eso es lo primero que vamos a hacer, digamos, para tener un encuadre de qué es exactamente lo que es un bien público y a partir de ahí trabajar los modelos teóricos, ¿verdad? Utilizando todo el instrumental neoclásico y después vamos a ver las partes de economía del comportamiento. Antes de definir bienes públicos, debemos definir dos conceptos importantes. Uno es rivalidad, ¿verdad? Lo que significa que no haya rivalidad en un bien es que el consumo del bien público por un hogar no reduce la cantidad disponible para el consumo de ningún otro hogar, ¿verdad?
O sea, que si otro hogar o otro individuo consume, no va a afectar la disponibilidad del bien público. Y que no es excluyente, lo que significa es que el bien público es ofrecido y ningún hogar puede ser excluido de su consumo o puede ser excluido, pero solo a un costo infinito, ¿verdad? Entonces, esas son las características del bien público. Un bien público puro son aquellos que satisfacen esos dos criterios, ¿verdad? No existe rivalidad a la hora del consumo y no se puede excluir a nadie del consumo. Lo que pasa es que en la realidad es muy difícil encontrar un ejemplo de un bien público perfectamente puro. Los libros viejos de economía utilizaban las carreteras como un buen ejemplo del bien público, pero luego de que empezó a haber congestión ya no servía muy bien. Igual parques, se utilizaba parques, pero igual los parques se congestionan y entonces ya llegan a un nivel de saturación donde el uso el consumo del bien público sí afecta la disponibilidad del bien de otros. Entonces, un bien público puro, un ejemplo de un bien público puro es muy, muy, muy difícil de encontrar. ¿Cómo se llaman los bienes que cumplen la condición de rivalidad y se pueden excluir a la hora del consumo? Que son los bienes de estándar. Inclusive lo teníamos en la definición del concepto de equilibrio competitivo. Los bienes privados. Exactamente. ¿Cuáles son los que acabamos de ver, que no hay rivalidad y no son excluyentes? Los públicos. Públicos. Eso. ¿Cómo se le llama a los bienes donde sí hay rivalidad, pero no se puede excluir a los individuos que lo consumen? No saben, no recuerdan, nunca lo han visto. Esos eran los recursos comunes, profe. Exactamente. Bienes o recursos comunes. Un ejemplo. Puede ser como un lago con peces o el ejemplo típico de las granjas con las vacas. Sí, los peces funcionan muy bien, ¿verdad? Porque cualquiera puede ir al mar a pescar, pero una vez que pescaste algo ya, ese pez nunca más va a poder ser pescado por ninguna otra persona. Entonces sí hay rivalidad en el consumo, ¿verdad? Pero nadie puede excluir a la gente de ir a utilizarlo. Bueno, ya, ya les digo. Y los bienes que son excluyentes y que sí se puede excluir y no hay rivalidad en el consumo, se les llama bienes de clubes, porque los clubes antes funcionaban así, ¿verdad? No había, hacían un club y lo cercaban. Todas las personas que estaban adentro del club podían disfrutarlo sin problema de que haya rivalidad, pero se excluía a la gente porque el parque o el club estaba cerrado. ¿Algún otro ejemplo de un bien de club que no sea un club? Profe, podría ser, por ejemplo, como pagar Netflix, que tal vez de ahí no todo el mundo lo tiene, entonces es excluyente, pero no hay rivalidad entre más personas lo tengan. Exactamente, ese es el ejemplo típico. Funciona súper bien Netflix. Cuando yo estaba estudiando, hablaban de cable, ¿verdad? De cable, pero Netflix, todas esas plataformas de Spotify, Netflix y todas esas funcionan, son ejemplos perfectos de bienes de club, ¿verdad? Pues no importa si toda la población está viendo un mismo programa, ¿verdad?
no, ¿verdad? Todas las personas pero se pueden, o sea, todo el mundo puede ver el mismo programa al mismo tiempo, ¿verdad? Pero se puede excluir porque Netflix tiene chance de decir, ahí no, usted no ha pagado, no lo dejó ver, ¿verdad? Entonces, ese es un muy buen ejemplo. ¿Okay? Entonces, hay otros bienes que tienen ese tipo de características. La tecnología es clave porque se requiere inversión, ¿verdad?, para generar tecnología y tiene características que son relevantes en esa división que hacemos, ¿verdad? ¿Hay rivalidad a la hora de utilizar la tecnología? Digamos, una tecnología puede ser como una forma de producir o una vacuna o una receta, ¿verdad? Una receta de algo, que puede ser la receta para hacer la vacuna, puede ser la receta para producir un bien o puede ser la receta para cualquier cosa. Hay rivalidad en el uso de la tecnología, de la receta. Yo diría que no, profe. No, ¿verdad? Una vez que está inventada el compuesto químico de la vacuna o cómo producir mejor, cualquier persona puede producir la vitamina sin necesidad de que las otras personas dejen mientras tengan los componentes, ¿verdad? Sin necesidad de que las otras personas dejen de utilizar la receta. Entonces no hay rivalidad, ¿verdad? Y hay posibilidad de exclusión. ¿Creen que se puede excluir a las personas de utilizar la tecnología, algún tipo de tecnología? ¿O qué han visto ustedes? Yo diría que sí por las patentes. Exactamente, ese es el ejemplo clave. ¿Alguno ha oído la discusión que hay sobre hacer la vacuna, la receta de la vacuna de coronavirus libre? ¿Han seguido las noticias? ¿Ninguno ha oído nada sobre eso? Pero es como todo un tema porque dicen como, ok, pero es que si liberamos la patente, ¿verdad? Se dan los incentivos, ¿verdad? Para que la gente siga investigando, ¿verdad? Pero de hecho, ahorita hay como un sistema mixto, ¿verdad? De como conocimiento compartido, pero no es exactamente como que no hay patente. Incluso Moderna dijo como que ellos no iban a penalizar a nadie por romper la patente, ¿verdad? Pero yo creo que no sirve de mucho, ¿verdad? Liberar la patente sin compartir, digamos, todo el conocimiento, digamos, incluso en las tecnologías nuevas, por ejemplo, en Moderna y Pfizer, que son como las de tecnología más nueva. Y lo otro es que, bueno, lo que han dicho es como que puede ser que en el corto plazo no tenga mucho efecto. O sea, lo que le digo es como que puede ser que en el corto plazo no tenga mucho efecto, pero a largo plazo sí. Y yo lo que pienso es como, ok, de lo que necesitamos es salir en el corto plazo y lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces, tal vez... ¿Por qué crees que no? ¿Qué es lo que dicen sobre no tener efecto a corto plazo? por la producción, ¿verdad? Que está como un poco limitada digamos, de parte de las empresas. Como que sí durarían como cierto, o sea, como si no comparte como, es que se hace así y así con la nueva tecnología, se durarían como mucho tiempo llegando a eso. O sea, lo que se dice es que podría ser que te da beneficios, pero como en largo plazo, según entiendo. Sí, ok, digamos, claro, a ver, el proceso de la vacunación puede ser limitado no solamente por el uso de las recetas, sino por la disponibilidad de los insumos que se requieren, ¿verdad? Y pues no, o sea, no necesariamente va a hacer una ayuda.
La otra cosa es, ¿verdad? Siempre ha habido esta discusión en temas de salud sobre si se utiliza o no un sistema de patentes. Y el problema es que, digamos, el mercado entonces lo que hace es, empieza a resolver problemas de salud de la gente que tiene recursos, ¿verdad? Las farmacéuticas terminan haciendo eso. Un ejemplo es HIV, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de HIV y entonces los tipos los tipos que eran más abundantes en Europa habían inventado retrovirales que eran súper efectivos, ¿verdad? Pero digamos, los tipos de África, ninguna de las farmacéuticas quería invertir porque el retorno esperado era bajo y porque tenían miedo que una vez que invirtieran en la vacuna, en los retrovirales, en el sistema de mejorar la situación, iba a haber presiones para que la dieran gratis y eso significaba que iban a tener pérdidas, ¿verdad? Esto era, imagínense, una discusión que había a principios del 2000, a finales de los 90, ¿verdad? Y bueno, ahí lo que se trató de organizar, que a mí me pareció súper interesante, es que inclusive la Fundación Gates empezó a poner recursos, ¿verdad? Y decir, hey, el primero que creo que eran varios, no sé si incluían, no sé si eras Gates, eran varias fuentes de financiamiento, estaba Gates, pero no recuerdo cuáles eran las otras, y entonces lo que decían era, a la primera empresa que logre encontrar la cura, se lleva esta cantidad de recursos, ¿verdad? Y entonces eso hizo que incentiva la investigación, porque por lo menos ya por ese lado no iban a terminar con pérdidas. Por otro lado, digamos, aquí, esta es para lo del COVID es una discusión súper interesante, ¿verdad? Porque aquí lo que está ocurriendo realmente es que mucho de los recursos que utilizaron para inversión fueron recursos para experimentar, fueron recursos para generar la vacuna, fueron recursos públicos, ¿verdad? Entonces los gobiernos de Europa y Estados Unidos empezaron a invertir como locos para darles recursos a las farmacéuticas para que sacaran rápido la vacuna. Entonces también en este caso es como mucho más complicado que lo normal y yo no sé si ese argumento aplica tanto, ¿verdad? Porque los recursos no provenían todos del sector privado, sino muchos y un gran porcentaje venían del sector público. Entonces, bueno, esta es una discusión súper interesante, no es una discusión nueva, no es una discusión nueva en salud. También, digamos, de estas discusiones que les cuento, yo, digamos, la primera vez que la vi fue en la discusión del curso de crecimiento económico cuando estaba sacando el doctorado, ¿verdad? Que era porque en términos de crecimiento, ¿verdad? Toda la teoría de Soros dice que depende del capital y que en los países más ricos entonces empiezan a crecer a tasas más bajas, pero eso no es lo que se ve empíricamente, siempre hay crecimiento y siempre y nunca se llega a un punto donde se deja de crecer y entonces la respuesta ante eso es la inversión en tecnología, ¿verdad? La inversión en diferentes formas en generar conocimiento para producir, digamos, de mejor forma. Y entonces la mayoría de la investigación que quiere responder cómo ocurre el crecimiento debería de estar enfocado exactamente a todo esto que tiene que ver con desarrollo tecnológico, ¿verdad? Y generar incentivos para la producción de tecnologías. Entonces, es un tema súper interesante. Parte del tema es interesante porque tiene esa característica, ¿verdad? De que no hay rivalidad, pero existe el marco institucional, ¿verdad? Para que pueda haber exclusión, porque si no, podrían eliminarse todos esos incentivos para
la creación, la inversión en nuevas tecnologías del sector público. Bueno, un tema súper interesante, ¿verdad? Que igual está ahí, no lo tocamos profundamente, pero es importante que tengan, digamos, cómo la economía pública está relacionada con muchísimas otras cosas. Otra forma de clasificar los bienes públicos, hablamos por ejemplo de bienes públicos y puros y puros. También hay obligatoriedad en el consumo, se pueden clasificar en aquellos que su consumo es obligatorio y otros bienes públicos que su consumo no es obligatorio. Un ejemplo podría ser el típico ejemplo del libro de Estados Unidos, ¿verdad? Que es de guerra, ¿verdad? Entonces la defensa de Estados Unidos, eso es de consumo obligatorio porque no puedes pedir a que no te defiendan si están defendiendo todo el territorio nacional simultáneamente. Pero hay bienes públicos como un parque que yo solo lo consumo si voy al parque, ¿verdad? Entonces no es obligatorio. Y también hay bienes públicos de diferentes dimensiones, ¿verdad? O tamaños, unos son más locales y otros son a nivel nacional. Bueno, este ya les dije, es de consumo obligatorio, ¿verdad? Y por lo menos en el ejemplo del libro es de consumo nacional. Una señal de radio, ¿es de consumo obligatorio o no obligatorio? La radio. Es un bien público. ¿Alguien? Fácil, ¿no? No es obligatorio. No es obligatorio. ¿Es nacional o local? ¿Lo puedo clasificar como nacional o local? Sí, ¿Como nacional o como local? pueden ser ambos, ¿no? Puede ser ambos, ¿verdad? Hay radios que son locales, que solo llegan a ciertas comunidades, y hay señales de radio que llegan a todo el país. Si reduzco la contaminación del aire en San José, ¿eso es de consumo obligatorio o no obligatorio? Obligatorio ¿Obligatorio para quién? André. para las personas del área de San José. Ajá, exactamente. Las personas que están adentro de San José, que viven en San José, no tienen otra opción más que disfrutar de la reducción de la contaminación. Pero si yo vivo en Punta Arenas o en Guanacaste, solo me va a beneficiar si voy a San José, ¿verdad? Y ya es una decisión. ¿Nacional o local? Esto es fácil, ¿verdad? Esto es local. Y bueno, esto también tiene que ver con la congestión, que era un poco lo que les estaba conversando al principio de la clase. En realidad es muy difícil encontrar un ejemplo de un bien público perfectamente puro. Siempre se tienden a congestionar, ¿verdad? Y lo que hace, digamos, el concepto de la congestión es que el retorno de la utilización del bien público de cada consumidor se reduce cuando otro agente lo consume, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el parque, normalmente si voy a la sabana a esta hora, hoy la sabana está totalmente abierto, pero si voy un sábado o un domingo cuando no había pandemia, era casi que hasta difícil caminar, había, digamos, inclusive complicado encontrar un espacio y todo, porque se llenaba tanto de gente que ya la posibilidad de consumir parte del bien se reduce. Y cuando hay congestión, ¿verdad? El concepto clave aquí es que la utilidad derivada por cada hogar de consumo de un bien público congestionado es una función decreciente del
es una función más bien creciente de la cantidad de bien público. O sea, cuando está congestionado, en el momento en que hay más bien, entonces aumenta mi utilidad, y es una función decreciente de la cantidad de personas que están utilizando. Entonces, si se reduce el número de personas, yo aumento mi utilidad, ¿verdad? Y si aumentan aún más el nivel de personas, pues se reduce aún más mi nivel de utilidad, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de congestión, ¿verdad? Aquí juega un rol muy importante, no solamente la cantidad del bien público, sino la utilización de ese bien público. Esto es un ejemplo, ¿verdad? En un bien privado tienes dos consumidores, el consumidor A y el consumidor B. Y si tienes una unidad de un bien, entonces o lo consume totalmente el consumidor B, y estamos como por aquí, o lo consume totalmente el consumidor A, y estamos por aquí. Digamos que el bien es divisible, entonces se puede dividir en fracciones, ¿verdad? Y entonces eso sería, esa línea que está ahí es la combinación de esa unidad entre los consumidores. El bien público puro, en lo que consiste es que yo tengo, si hay una unidad de ese bien público, el consumidor A y el consumidor B lo pueden disfrutar en forma simultánea, sin que haya rivalidad, ¿verdad? Y lo que ocurre realmente es que los bienes son, digamos, este punto es, o sea, acá pues bueno, yo no he encontrado un ejemplo de bien público puro, pero lo que ocurre normalmente es que hay bienes públicos impuros, ¿verdad? Que si una persona lo está consumiendo, lo consume igual que un privado, pero conforme va siendo utilizado por otra persona, la utilidad va decreciendo, digamos, la capacidad de consumo del consumidor A va reduciéndose, ¿verdad? Y entonces ahí, por eso es esa curva que está ahí. Listo, esto es más o menos una foto teórica de bienes públicos. Ya vamos a empezar con el modelo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario antes de empezar con el modelo. Profe, Sí. me surgió como una pregunta, ¿qué pasa con una tecnología que tal vez no está patentada, pero está regulada por el gobierno, digamos, como no sé, producir energía nuclear? Tal vez alguien tenga los medios para producir energía nuclear aquí en Costa Rica, pero obviamente no lo van a dejar. Entonces, ¿eso también es un tipo de exclusión o se considera como algo diferente? Sí, si no lo dejan es de exclusión, ¿verdad? O sea, sí hay exclusión. Normalmente, digamos, todo lo que tiene que ver con tecnología, la exclusión se da por el marco legal, ¿verdad? Y no importa si es, aquí creo que la diferencia entre tu ejemplo y el ejemplo regular, ¿verdad? Es que la razón por la que se da es porque, digamos, se quiere proteger de que la gente no utilice, que el que está produciendo no vaya a hacer bombas nucleares, como en el caso de Irak, o que para hacerlo se requieren unos estándares muy altos para que no ocurra algo así como que estalle la planta, ¿verdad? Entonces es un poco pensando en el bienestar de las personas que se genera ese marco institucional que excluye a ciertas personas de utilizar la receta, ¿verdad? En los otros casos, en el caso típico, lo que se hace es excluir a personas también de usar la receta para que la persona que la inventó logre capitalizar su inversión, ¿verdad? Las razones son diferentes, pero en los dos casos es el marco institucional, digamos, el que hace que haya esa exclusión. Ok, gracias.